son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ese versículo nos enseña que la causa final de todas las cosas que Dios hace es su propia gloria. Y para dar inicio a lo que vamos a comenzar hablando hoy, vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias porque tú has sido bueno y fiel, y para siempre es tu misericordia. Te pido que seas tú, Señor, iluminando nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos atesorar, Señor, con gozo las verdades que tú has de enseñarnos hoy. Sé tú echando fuera cualquier distracción, cualquier pensamiento que pueda desviar nuestra mente, nuestra atención, Señor, de tu santa palabra. En nombre de Jesús, amén. Amén. Lo que vamos a estar hablando hoy acerca de la confesión se halla ya en el capítulo 3. Los que tienen su confesión está en la página 27. Vamos a estar hablando del decreto de Dios. En muchas iglesias, inclusive iglesias que se llaman evangélicas, les gusta mucho hablar de los decretos, pero no de los decretos de Dios, sino de los suyos propios. Ellos les gusta decir que los cristianos tenemos poder para decretar, ¿no? Yo decreto una casa nueva, yo decreto riquezas para mi familia, yo decreto un carro, yo decreto salud para todo mi entorno, y decretan cualquier cosa que se imaginan, pero olvidan algo que es muy importante, y es que el único que puede decretar es Dios. Y de eso vamos a hablar hoy, de los decretos de Dios, así que no se emocionen, vamos a hablar de los nuestros. Ahora, ¿qué es un decreto? La palabra decreto denota autoridad, denota gobierno, implica una opinión que es firme, así que solamente alguien que está investido con autoridad puede emitir un decreto. Por ejemplo, es un decreto del gobierno colombiano que los jóvenes o que cada ciudadano pague servicio militar, a menos que hayan excepciones. También es un decreto que cada ciudadano pague impuestos. También vemos en las Escrituras que Faraón hizo un decreto de que todos los hijos de los hebreos fuesen asesinados. No sé si recuerdan la historia, por eso la madre de Moisés lo metió en una canasta y lo echó al río. Y por providencia de Dios, llegó a la casa de Faraón y fue cuidado allí, pero fue un decreto. Así que los decretos tienen que ver con gobiernos, con autoridad. No son los ciudadanos los que hacen los decretos, sino los gobiernos. Asimismo, es solamente el gobierno de Dios quien emite los decretos, es solamente Dios el que tiene el poder para decretar, no las criaturas mismas. Y con esto en mente, pasemos a nuestro capítulo en la confesión, la hoja 27, la página 27, y dice así: Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Los decretos de Dios son sus planes eternos, son las cosas que Dios determinó que fuesen a suceder. Dicho de otra manera, son las decisiones que Dios tomó antes de que todo existiese. Por ejemplo, antes de Dios crear el mundo, primero decidió hacerlo. Dios primero pensó en hacer el mundo y luego lo hizo. En esas líneas, las primeras líneas de nuestra confesión, se dice que Dios ha determinado ¿qué cosas? Algunas cosas, todas las cosas, dice todo lo que sucede. También dice que ese decreto es eterno, o sea, fue hecho en la eternidad, antes de que el mundo fuese, antes de que el mundo o el tiempo existiese. También dice que ese decreto fue libre e inalterable, o sea, Dios decretó libre e inalterablemente. ¿Y qué significa eso? Significa que nadie puede frustrar, nadie puede estorbar, nadie puede obstaculizar el decreto de Dios. Vamos a ir a algunos pasajes, me acompañan. Proverbios capítulo 19, versículo 21. Proverbios 19, 21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Una traducción también alterna puede ser que muchos designios hay en el corazón de los hombres, pero el decreto de Dios
permanecerá. ¿No le ha pasado alguna vez que usted tiene en su corazón que alguna cosa ocurra y simplemente no pasa eso? Muchos pensamientos hay en nuestro corazón, pero solamente el designio de Dios, solamente el consejo de Dios es lo que se cumplirá, es lo que permanecerá. Otro pasaje, Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, versículo 24, dice de esta manera: Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Y el versículo 27 dice, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Isaías, quien escribe esto, está profetizando de parte de Dios la destrucción de un pueblo, de Asiria, enemigo de Israel. Y Dios dice, he determinado que Asiria será destruida. ¿Y quién lo detendrá? Si dice Dios, Dios dice, yo he dicho que Asiria será destruida, yo lo he determinado, ¿quién podrá hacer retroceder mi mano? Eso nos indica que el consejo de Dios o el decreto, que es de lo que estamos hablando, es inalterable. Nadie puede estorbar, nadie puede frustrar el consejo de Dios. Si Dios se ha determinado a hacer algo, nadie puede frustrar eso. Ahora, una vez más, ¿qué se nos dice que Dios decretó en el párrafo 1? ¿Qué es lo que Dios ha decretado? Todas las cosas. No hay un solo evento, no hay una sola acción que sea demasiado grande ni muy pequeña que Dios no haya decretado. El decreto de Dios es inalterable, significa que nadie puede frustrarlo. Ahora también se nos dice que el consejo de Dios engloba todo. Nada escapa del consejo de Dios o de su decreto. Gracias, hermana. Nada escapa del decreto de Dios. Vayamos a otro pasaje en el libro de Amós, libro de los profetas menores. ¿Y sabe dónde está el libro de Amós? Amós capítulo 3, versículo 6. Después de una serie de preguntas retóricas que está haciendo el profeta, voy a leer desde el capítulo 3, desde el versículo 3, dice así: ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? Básicamente toda la respuesta a esa pregunta es no. Y luego dice el versículo 6, ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Por supuesto que no. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? La respuesta obvia es no. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová mismo no haya hecho? ¿Qué nos puede hacer pensar esto? Hace unos días hubo una catástrofe en Ecuador, ¿no es cierto? En todas las noticias está un temblor, un terremoto, ¿verdad? De 7.8 grados, bastante fuerte, causó muchas muertes, muchas desgracias. Y el profeta Amós puede reflexionar allí y decir, ¿habrá algún mal allí que Jehová no haya hecho? ¿O fue Satanás que movió las placas tectónicas de la tierra? ¿O fue Dios mismo quien decretó eso? Otro pasaje está en el libro de Job. El pastor dijo que el tema era un poco complejo, ¿verdad? Sé que probablemente surgen muchas preguntas. Vamos al Job capítulo 2, versículo 10. Como bien sabemos, desde el capítulo 1 de Job se describe a él como un hombre perfecto, justo, un hombre santo.
se nos dice que Dios estaba muy complacido con Job y que en un momento determinado Satanás subió a la presencia de Dios y Dios, podemos decirlo así, alarde, ¿verdad?, delante de Satanás acerca de Job, su siervo. Satanás le dice, bueno, por supuesto, no va a ser un hombre fiel a ti si le has dado de todo, le has dado buenos hijos, le has dado mucho ganado, le has dado una buena esposa, le has dado mucha riqueza, ¿cómo no te va a servir así? Y Dios le dice, bueno, entonces yo te doy permiso, dice Dios, de que le quites todo, y entonces veamos qué es lo que pasa. Dice la Escritura que eso fue lo que pasó. Los hijos de Job murieron, su casa fue derrumbada, el ganado también murió, se perdió. Y aún así dice la Escritura que Job no pecó ni con sus labios, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Luego nuevamente Satanás viene a la presencia de Dios y Dios le dice una vez más, ¿viste a mi siervo Job? Que ni siquiera me ha negado, aun cuando tú me incitaste a que hicieras ese mal contra él. Y Satanás le dice, bueno, todo lo que el hombre quiere, lo dará por su vida. Y Dios le dio permiso a Satanás una vez más de que tocara el cuerpo de Job, pero no su alma. Y dice la Biblia que Satanás hirió a Job con una sarna maligna, desde la punta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y se rasgaba con un tiesto. Y la esposa de Job, viéndolo en su sufrimiento, le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y el versículo 10, Job le responde y le dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas o necias, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job ni con sus labios. En el Salmo 139, el salmista también dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Job 14:5 nos enseña que los meses, los días y los límites del hombre también han sido prefijados por Dios. Para ser un poco más objetivo, ¿qué significa que Dios ha decretado todas las cosas? Todo lo que sucede. El color de su cabello y la forma, el color de sus ojos, el tamaño de su nariz, la tez de su piel, su estatura, el país en el que vive, los padres que tiene, los hijos que tiene, el esposo que tiene, el trabajo en donde está, la cantidad de dinero que tiene en su cuenta y todas las demás cosas han sido determinadas por Dios. Y un corazón que atesora estas verdades no guarda espacio para el rencor o para la queja, o para resignarse. Un corazón que atesora la verdad, el hecho de que todo lo que tenemos y todas las cosas que han ocurrido en nuestras vidas han sido decretadas por Dios, no se queja de nada, sino que acepta con gozo las cosas que Dios le ha dado. Ahora, la confesión continúa. Esto puede incluso llevarnos a hacer varias preguntas. Bueno, pero si todo lo que yo tengo, lo que yo soy, todo lo que ha pasado en mi vida, ha sido decretado por Dios, Dios lo ha determinado así. En mi vida también han pasado cosas malas, también me han hecho daño, quizás me han ultrajado, quizás he tenido que comenzar desde cero muchas veces porque he perdido mis negocios, me han robado, me han hecho daño. La confesión continúa. Volvamos a la confesión nuevamente. Luego de decir que Dios ha decretado en sí mismo libre e inalterablemente todas las cosas y lo que sucede, dice, sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas, su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. La confesión hace una afirmación más. Primero se nos dijo que Dios ha decretado todo, todas las cosas. Ahora se nos dice que aunque Dios ha decretado todas las cosas, sin embargo, Él no es el autor del pecado. Y tampoco obliga al hombre por la fuerza
hacer lo que el hombre no quiere hacer. De hecho, el hecho de que todo haya sido decretado por Dios no significa que el hombre no tenga libertad. Cuando dice que no se quita la libertad de las causas secundarias, está refiriéndose a los hombres. El hombre es una causa secundaria. El hombre también toma decisiones. El hombre también toma decisiones conscientes y libres y voluntarias. Sino que más bien el decreto de Dios es quien establece esa libertad. Dios ha decretado que los hombres cometan acciones totalmente libres y voluntarias. El párrafo también enseña que el decreto de Dios no es condicionado por ninguna cosa. Ahora tomemos en cuenta dos preguntas que yo mismo formulé, que también las he tenido. ¿Cómo es que Dios ordena todas las cosas? ¿Cómo es que Dios decreta todas las cosas y al mismo tiempo no es el autor del pecado? Para eso tengo dos afirmaciones. La primera es que Dios decretó el pecado. ¿Qué significa eso? Vamos al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1. Desde el versículo 15 hace el apóstol Pablo una exaltación a la persona de Cristo y dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y el verso 16 dice: porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, es decir, para la gloria del Hijo. Todas las cosas Dios las ha creado para la gloria de su propio Hijo. Ahora, dice que Dios creó en Cristo las cosas visibles y las invisibles, los tronos y los dominios. Pero luego continúa y dice que Dios también creó en Cristo los principados y las potestades. ¿Y qué son los principados y potestades? El capítulo 2, versículo 15 de Colosenses, Pablo dice que Cristo, cuando murió en la cruz, despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Obviamente se está refiriendo a los poderes malignos, los cuales fueron desarmados y humillados cuando Jesús murió. Entonces, Pablo dice: ¿de dónde vienen estos poderes malvados y sobrenaturales? Pablo nos dice que Dios los creó en Cristo y para Cristo. Ahora, no está diciendo que Dios los creó malvados. Dios no creó a Satanás, pero sí creó a un ángel perfecto. Y Dios lo creó sabiendo lo que él llegaría a hacer. ¿O Dios no sabía que él se iba a revelar? ¿Será que sabía o no sabía? Claro que lo sabía. Entonces, ¿por qué aún así Dios prefirió crearlo? Si Dios sabía que él se iba a revelar y que sería su enemigo y que sería el enemigo de los que Dios salvaría en un futuro, ¿por qué aún así Dios decidió crearlo? Porque de una u otra manera, la rebelión de Satanás serviría para la glorificación de su nombre. De una u otra forma que quizás nosotros no entendemos, Dios permitió o Dios creó a un ángel perfecto sabiendo que se revelaría para manifestar en él su gloria, su justicia y su ira. Así que en ese sentido podemos decir que Dios decretó el pecado. Aún así, Dios no es el autor del pecado. Si Dios decreta que los hombres tomen agua, eso no significa que Dios es el que está tomándose el agua. ¿Sí me explico con eso? No sé si me estoy explicando con lo que estoy diciendo. Dios decreta acciones pecaminosas, pero Dios no es el que lleva a cabo esas acciones. Para eso quiero que veamos un pasaje en particular que pueda aclararnos un poco más. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 24. Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Dice así: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. ¿Quién, según este pasaje, quién incitó a David a que hiciera un censo?
Dios mismo. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 21. Segunda de Crónicas 21:1. Dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censos en Israel. Según 2 de Samuel 24:1 dice que Dios incitó a David a que hiciera un censo. Pero 2 de Crónicas 21 dice que fue Satanás el que incitó a David. ¿Cómo se resuelve esta aparente contradicción o esta paradoja? Dios decretó que David contara pecaminosamente a Israel, pero ese decreto no se llevó a cabo por el Espíritu de Dios, sino por medio de Satanás. Así que Dios decreta acciones pecaminosas, pero Dios no es el autor de esas acciones. En ese sentido, la confesión nos enseña que aunque Dios ha decretado todas las cosas, libre e inalterablemente todo lo que sucede, sin embargo, Él no es el autor del pecado. Lo vemos en el libro de Job. Job mismo dijo: recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Pero él no atribuyó a Dios despropósito alguno. Él no le echó la culpa a Dios por lo que le estaba ocurriendo, aunque sabía que todas esas cosas provenían de Dios. ¿Cómo es que Dios ordena todas las cosas y al mismo tiempo el ser humano es un ente libre? Creemos que el ser humano es libre, creemos que el hombre comete decisiones que son responsables moralmente, que son voluntarias y libres. Y todo depende de cómo definamos libertad. Podemos definir libertad como ausencia de coacción externa, y ya me explico con eso. Si una persona no es forzada a hacer lo contrario a lo que él quiere hacer, entonces podemos decir con propiedad que esa persona es libre. Libertad no significa que el hombre tiene la capacidad para hacer el bien. El hombre es libre porque hace lo que quiere. Y mientras los deseos del hombre sean malvados, sus acciones serán libremente malvadas. Así como Dios por naturaleza es bueno y todo lo que hace es bueno y santo y justo, el hombre, por ser malvado, todas sus acciones son libremente malvadas. Así que Dios puede decretar que por medio de una persona se cometan acciones malvadas y aún así no está violando su libertad, porque eso es lo que esa persona quiere hacer. Incluso el pecado más grande que se ha cometido sobre la humanidad o sobre la historia del mundo, ¿cuál será? ¿Cómo dice, hermano? La muerte de Cristo. Es el pecado más grande que han cometido los hombres. Pero Hechos 4:27, el apóstol Pedro, orando con los demás discípulos, dice que en esa ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato para hacer cuanto la mano de Dios había determinado que sucediese. Así que Dios determinó que ellos asesinaran a su hijo. ¿Y por qué son culpables? Porque ellos quisieron hacerlo. Ellos no estaban coaccionados. Ellos no venían obligados. No queremos matar a Cristo, pero tenemos algo en nosotros que no nos lo permite. No. Ellos querían matar a Cristo. Y por eso Dios los juzga. Porque ellos quisieron hacerlo. No sé si hasta ahora me daba a entender. El capítulo 2 de la confesión afirma lo siguiente. Dice: aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se puedan suponer, sin embargo, nada ha decretado porque lo previera como futuro o como aquello que había de suceder en dichas condiciones. ¿Qué significa eso? Una vez más, cuando Dios decretó todas las cosas, ¿lo hizo cuándo? En la eternidad. ¿Quién estaba con él? Nadie, lo hizo él solo. Así que nadie pudo haberlo aconsejado, nadie le enseñó, nadie le dijo: oye, decreta esto. No, la única cosa que Dios tomó en cuenta para decretar fue su propia voluntad. Fueron sus propios consejos, no tus consejos, ni los míos. Él solamente se hizo caso a sí mismo. Ahora, el párrafo 2 comienza diciendo que Dios no solamente sabe lo que Él ha decretado,
sino que también sabe lo que podría pasar si el decreto hubiese sido diferente. Vamos al libro de Mateo, capítulo 11, para entender un poco eso. Dios no solamente sabe lo que va a pasar, sino lo que podría suceder si las circunstancias o las condiciones fueran diferentes. Mateo capítulo 11, versículo 21 dice, está Cristo recorriendo las ciudades en las cuales hizo muchos milagros, y aún así no se habían arrepentido. Y el versículo 21 dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Versículo 23 dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Dios no hizo milagros en Tiro o en Sidón o en Sodoma. Si recordamos la historia de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Dios las destruyó porque su maldad ya había llegado hasta el trono de Dios. Y solamente Dios libró a un hombre justo llamado Lot, que era sobrino de Abraham. Pero Cristo dice que si los milagros que Él hizo los hubiese hecho en Sodoma, ¿qué hubiera pasado en Sodoma? Se hubiesen arrepentido y Dios no las hubiese destruido. Ahora, ¿por qué Dios no hizo entonces milagros en Sodoma? Porque estaba determinado a destruir la ciudad, no quería salvarla. Entonces, ¿qué nos enseña ese pasaje o ese clamor de Cristo? Que Él no solamente conoce lo que va a pasar, sino que también conoce lo que pasaría si las circunstancias hubiesen sido diferentes. Eso nos enseña que el conocimiento de Dios es completo, es infinito. Él no solamente sabe lo que está pasando y lo que va a ocurrir, sino lo que pasaría si las circunstancias fueran diferentes. Sin embargo, dice la confesión, eso no significa que Dios decretó porque primero vio todas las posibilidades y entonces escogió la que mejor le parecía o la que más se acordaba a su plan. Tampoco decretó algo porque lo vio al futuro. El tiempo ni siquiera existía cuando Dios decretó algo, así que Dios no podía ver al futuro. El futuro lo creó Dios porque Él creó la máquina del tiempo. Y una vez más, recordemos el párrafo 1, Él decretó todo en la eternidad. Y quiero agregar al mismo tiempo que en ese párrafo 2, las confesiones de fe no solamente son un resumen de lo que ellos han creído, sino una defensa también contra las herejías que en el momento amenazaban. Y en el párrafo 2, la confesión está rebatiendo dos posturas bíblicas acerca de la presencia de Dios o los decretos de Dios. Cuando dice que Dios no decretó las cosas porque vio al futuro, está situándose contra una posición que se llama arminianismo, llamada así por su primer postulante, que se llama Jacobo Arminio. Normalmente se escucha entre ellos, ¿verdad? Una de sus posiciones es que Dios decretó lo que decretó o determinó lo que determinó porque Dios vio al futuro y entonces vio que iba a pasar eso, o digámoslo de una manera más sencilla, Dios vio que en el futuro el hermano Johnny iba a ser salvado o iba a responder a Dios y entonces Dios lo escoge. Una vez más, no había tiempo cuando Dios decretó las cosas. Dios solamente conoce lo que Él decretó. Eso sería como decir que Dios vio el futuro y vio que un montón de gente iba a existir y decidió crearlos. No, venimos a ser creados porque Él decidió hacerlo primero. Y cuando dice que Dios no decretó las cosas porque vio primero todas las condiciones o mundos posibles, está situándose contra otra posición conocida como el molinismo, conocida así por su representante principal, Luis de Molina. Digo esto para los que desean investigar. Él fue un sacerdote jesuita que desarrolló esta postura. Tenía el interés de relacionar o de hacer un equilibrio entre la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre. Ese movimiento se llama la Contrarreforma. Así que bueno, a grosso modo, con respecto a los primeros dos párrafos, podemos decir
que nada puede frustrar el decreto de Dios. Él decretó todo libre e inalterablemente. Número 2, nada escapa del decreto de Dios. Él decretó todas las cosas, los asuntos de las naciones, las acciones de los hombres, la salvación de muchos. Nada escapa del decreto de Dios. Él decretó todas las cosas, todo lo que sucede. Y número 3, nada condiciona el decreto de Dios. Lo único que Dios escuchó para tomar sus decisiones, para decretar, fue su propia voluntad. El capítulo, los párrafos 3 al 7 de la confesión toman en cuenta un decreto específico que se llama elección y predestinación. Así que la semana que viene, si Dios lo permite, estaremos hablando de eso. ¿Alguna pregunta o comentario al respecto? Si es así, presumo que todo está entendido. O hago las preguntas yo. Bueno, vamos a orar para continuar con nuestro servicio, hermanos. Bendito Dios, Padre Celestial, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y fiel. Tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, porque no has tomado en cuenta, Señor, nuestra voluntad que es cambiante, Señor, sino que has confiado en ti mismo y en tu poder de salvarnos, en tu poder de preservar el mundo y de llevarlo, Señor, hasta el fin que tú te has determinado a hacer. Te pedimos, Señor, que sea tú obrando no solamente en nuestra mente, sino en nuestros corazones, para que no nos resignemos, Señor, a las cosas que han ocurrido en nuestra vida o a las cosas que tenemos, sino que podamos atesorar esta verdad en nuestro corazón y aceptar con gozo las cosas que tú has hecho y que has determinado que en nosotros estén. Pedimos que seas tú dirigiendo este servicio, continuando, Señor, en tu control. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Rubén.